Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las parasomnias, que además a su vez están divididas según se presenten en la etapa del sueño MOR o en la etapa del sueño no MOR. Entonces, aquellas parasomnias que se presentan en el sueño no MOR se han llamado también trastornos del despertar. Pero este despertar no quiere decir que sea un despertar completo a la vigilia, sino que se da en esa etapa del paso entre las etapas 3 y 4 del sueño no MOR a las etapas más superficiales 1 y 2. Entonces son como unos despertares de sueño profundo a sueño superficial. Son muy frecuentes en la infancia, generalmente son un episodio único en la noche, generalmente se dan más frecuentemente en las primeras 2 horas de la noche, donde el sueño no MOR es más abundante. Generalmente los padres se preocupan mucho por las manifestaciones que presentan los niños, porque son comportamientos bizarros que hacen pensar en una enfermedad psiquiátrica subyacente, pero se ha visto pues que la gran mayoría de ellos, como vamos a ver más adelante, no se asocian a una enfermedad médica o psiquiátrica de base. Empecemos entonces. El primero de ellos son los despertares confusionales, que son pues episodios breves donde hay comportamientos motores, no hay una expresión emocional significativa y generalmente no hay una respuesta al ambiente circundante. Entonces el niño parece no reconocer a sus padres, no responde ante pues los estímulos que ellos le hacen. Puede haber algunas vocalizaciones, pero generalmente son ininteligibles. Los niños al despertar no tienen un buen registro de memoria de lo sucedido. Y la variante más común es esta forma que lo han llamado inercia del sueño, que es aquella forma donde el niño actúa como un autómata. Entonces puede contestar el teléfono, puede ir a comer, puede realizar actividades que se dan en la vida diaria, pero de forma automática. Tenemos que tener en cuenta entonces que esto no tiene un significado patológico en los niños. En los adultos, por el contrario, un estudio reportó la asociación de estas manifestaciones con el trastorno afectivo bipolar. De todas maneras, esto no se ha reportado en otros estudios y pues el significado de esta asociación todavía no es claro. El segundo de los casos de los trastornos no MOR sería el sonambulismo, que se da hasta en el 20% de los niños. Se ha visto que no hay una diferencia importante entre niños y niñas, con un pico de prevalencia entre los 10 y los 10 años, entre los 3 y los 10 años. Generalmente tiende a disminuir la prevalencia con la edad y se resuelve sin ninguna ayuda de medicamentos en la adolescencia. Se ha sugerido un importante componente genético y hasta ahora se ha encontrado que el gen del antígeno de histocompatibilidad de QB1 confiere una doble susceptibilidad cuando uno de los padres está afectado y hasta triple susceptibilidad cuando ambos padres están comprometidos. Como les decía, no hay un significado patológico como tal, pero se han asociado un alto riesgo de trauma al deambular. Entonces, pues más adelante, hacia allá es donde se va a enfocar el tratamiento. Bueno, el tercero de nuestras parasomnias sería entonces los terrores nocturnos, que es quizás la parasomnia que más puede asustar a los padres. Miren que de todas maneras es altamente prevalente, pues 5% de los niños lo presentan. Y a diferencia de las pesadillas, los terrores nocturnos son episodios de intensa actividad motora. Hay unas descargas autonómicas, los niños lloran, gritan, corren, como si estuvieran en una amenaza muy importante, lo cual es muy angustiante para los padres. Al despertar, los niños no reportan pesadillas, a veces pueden reportar unas sensaciones inespecíficas, como de sentir que había un peligro amenazante, pero sin ningún, o sea, no pueden dar detalles del evento. Generalmente esto termina de forma abrupta y el niño vuelve a ir a dormir y
puede conciliar el sueño fácilmente y no hay un registro de la memoria del evento, entonces el papá queda desbordado de la angustia y el niño al siguiente día no se acuerda de nada. No se recomienda entonces en estos momentos, así los padres estén muy angustiados, no se recomienda despertarlos abruptamente, sino llevarlos con calma a su cama, porque el niño en su afán pues como de defenderse de esa amenaza no específica pues puede herirse a sí mismo o a sus padres. Otro grupo sería entonces de las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son alucinaciones que se dan relacionadas con el dormir o con el despertar respectivamente. Las alucinaciones son fenómenos sensoperceptivos que se pueden dar por cualquiera de los sentidos, sea por medio de la vista, del olfato, de la audición, del tacto o del gusto, que normalmente pues si se dan durante la vigilia pues tienen un significado patológico, pero asociados al proceso de dormir o al despertar son muy frecuentes, especialmente en niños, y no se debe pues entonces uno pues como asustar cuando a los niños se les presenta. Producen mucho miedo y generalmente están asociados a otras alteraciones, pues a otras parasomnias, como por ejemplo la parálisis del sueño, que la vamos a ver más adelante, donde son niños que se despiertan y no pueden moverse y además tienen la sensación que hay sombras, que hay un pájaro, que hay alguien ahí cerca, pues cosa que puede ser pues muy asustadora. Otro de los trastornos sería el bruxismo, que alcanza a tener una prevalencia hasta el 20% de los niños. El bruxismo consiste entonces en hacer una prensión forzada de los dientes durante el sueño. Generalmente eso se aumenta en momentos de estrés. Se da en las etapas 1 y 2 del no humor principalmente, y al siguiente día pueden presentar, esas son las quejas principales, dolor facial, cefalea, específicamente acá en el sector temporal y de los moceteros. En los casos severos se debe consultar, porque el niño puede tener pues algunos daños dentales por estos movimientos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entonces? Es importante entonces, cuando los casos sean muy severos, estén alterando la funcionalidad del niño, la funcionalidad de la familia, pues que se consulte al médico. El diagnóstico diferencial principalmente son las crisis epilépticas nocturnas. Estas se pueden presentar también con movimientos corporales desorganizados, puede haber mirada fija, puede haber esto de no tener respuesta verbal de la persona, puede haber también algunas verbalizaciones ininteligibles, y estas manifestaciones pues no nos dejan diferenciar si son crisis epilépticas o si se trata de parasomnias. Pero entonces, ¿cuáles son como las claves que nos deben hacer diferenciar entre los dos trastornos? Las crisis epilépticas no respetan, digamos, esa ciclicidad entre los trastornos MOR y no MOR, sino que ocurren al azar durante toda la noche y no están entonces vinculados como a un momento determinado, y además tienden a ocurrir varias veces en la noche. Como les decía, las parasomnias tienden a ocurrir una sola vez en la noche.